Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy en la materia de lengua y literatura. Vamos a repasar el cuestionario de los exámenes mensuales. Ya, pudieron visualizar que en la plataforma se encuentra lo que es el cuestionario resuelto y más que todo el material de repaso de la tarea en casa y la tarea en clase para poder rendir el examen de la mejor manera posible. Doménica, me falta Castro. ¿No se encuentra Castro? ¿No se conectó el día de hoy? No, Miss. Ya, ok, vamos a darle un último repaso. Recuerden, el cuestionario que estuvimos repasando en la clase anterior lo resolvimos juntos y ya en la plataforma se encuentra el cuestionario completamente resuelto. ¿En qué pregunta nos quedamos en la clase anterior, Doménica? Creo que nos quedamos en la 15. Ok, en la pregunta decimoquinta. Nos sigue la siguiente pregunta. En la 16 dice, ¿qué es un campo semántico? Opción A, conjunto de palabras con significado opuesto. Opción B, conjunto de palabras con un mismo núcleo de significado. Opción C, palabras inventadas. Opción D, palabras sin relación. ¿Cuál es la opción correcta de acuerdo al ítem, Doménica? La B, ¿Y por qué la respuesta correcta es la B? porque es un conjunto de palabras. Ok, es un conjunto de palabras que tienen un mismo núcleo. La respuesta la indica allí mismo. La siguiente pregunta nos indica el autor de la casa de Bernarda Alba es, opción A, Gabriel García Márquez, él no es, ese género no es de él. Opción B, Federico García Lorca, opción C, Jorge Luis Borges, opción D, Rubén Darío. Opción correcta, La B, ya. En sí, Federico es de dónde era? ¿Argentino? ¿Chileno? argentino. Ok. Siguiente pregunta nos indica la 18ª, el movimiento literario que busca lo exótico y lo bello en la poesía, ¿qué fue? Opción A, romanticismo, opción B, modernismo, opción C, realismo, opción D, barroco. ¿Cuál es la opción correcta de acuerdo al ítem? La B, El modernismo. ¿Qué nos indica el movimiento de modernismo? nos indica que, o sea, para mí creo que es como una de estas de lucha y todo lo demás. Ok, nos refiere a lo que es exótico, fuera de lo común. Recordemos que con lo que es el nuevo siglo vino lo que es la libertad para los escritores. Sí, estamos hablando que años anteriores podían los escritores escribir lo que les placía, política, religión, ficción, pero este tipo de género era censurado. Cuando nos referimos a censurado, los que escribían, por ejemplo, desde un punto de vista político, eran perseguidos políticos. Eran personas que por un texto que publiquen y arriesgue cierta información o de cierta persona o asumiendo que cuente algo fuera de lo común, tenía una repercusión en su seguridad. Entonces, con eso vino lo que es lo que es el modernismo literario, que permite la libertad de escribir sin una consecuencia como tal a la seguridad del autor. Actualmente usted ve que no hay conflicto, existe lo que es la libertad de prensa, que nos da la opción de poder escribir o de opinar sobre cierto político, de cierto autor o de cierta investigación, sin ninguna repercusión como tal a la medida de la gravedad, siempre opinando desde lo razonable y con justificaciones pues válidas. La siguiente pregunta nos indica, ¿qué es un sinónimo? Recordemos, ¿qué es el antónimo? El antónimo es como más o menos como llegue a ser como más o menos un conjunto de palabras y primero, obvio, tienes que ver si vocalizar bien la palabra y si no vocalizarla bien, tienes que, ¿cómo se llama? Ver que si es un antónimo
Ok, recordemos, el antónimo es el opuesto a lo que usted vaya a decir. Por ejemplo, si usted dice día, el opuesto sería noche. Si usted dice bien, el antónimo vendría a ser mal. Si usted dice que tiene hambre, el antónimo va a decir que no tiene hambre, que está lleno. Eso es el antónimo, es lo opuesto a lo que usted diría. Y el sinónimo son palabras que son con un significado parecido. Por ejemplo, feliz, alegre, contento, triste, deprimido, melancólico. Son palabras que tienen un significado similar, pero son distintas como tal. No, tienen un mismo significado, pero son distintas palabras. O sea, el antónimo es diferente al sinónimo. El antónimo nos indica lo opuesto, que si usted está bien, el antónimo le va a querer decir que usted está mal. O si usted está mal, el antónimo es el que esté usted bien, es lo opuesto. Y el sinónimo son palabras que tienen un mismo significado, pero son distintas. Es decir, puede ser eh, alegre, como le indicaba. Usted puede expresar un sentimiento no solo con la alegría, sino que también está emocionado, quiere decir que es parte de la alegría, que está contento, que está dinámico, que está eh, otros adjetivos, pero que significan como tal lo mismo, que está una misma emoción, contento, feliz, alegre. Eso vendría a ser el sinónimo, palabras con significados parecidos, pero son distintas palabras. La pregunta siguiente nos indica, el narrador protagonista se caracteriza por opción A, relatar en tercera persona, opción B, relatar en primera persona, opción C, ser omnisciente, opción D, ser objetivo. La respuesta correcta a este ítem nos indica, La B, ya, nos indica que es relatar en primera persona. ¿Por qué el protagonista relata en primera persona? Porque es el porque, protagonista. Si no fuese el porque, protagonista, pues ¿quién sería? El antagonista. Entonces, el antagonista no es en primera persona. La misma respuesta está en el ítem. La siguiente pregunta nos indica, ¿qué tipo de narrador tiene la obra La Metamorfosis de Franz Kafka? ¿Se acuerdan que yo les invitaba a ustedes a leer esta historia de la metamorfosis? Si no se acuerdan, yo le conté más o menos de la historia de un joven que vendía en esa época que era pedidos por revistas. Y en un día pues se levantó siendo cucaracha y ahí narra la travesía pues de la metamorfosis. Es una historia súper interesante, se encuentra de forma gratuita también en internet. Los invito, les reitero, y los invito a que se la lean porque está súper, súper corta, no es larguísima, pero es buenísima la historia. Entonces, esta historia tiene un narrador omnisciente, narrador protagonista, narrador de testigo o un narrador en segunda persona. la A, La opción A, porque recordemos que la metamorfosis no la narra el protagonista, la narra el omnisciente, es decir, que el que ve todos los escenarios y todos los personajes en movimiento. La siguiente pregunta nos indica, la obra Fuente Ovejuda pertenece a opción A, López de Vega, opción B, Calderón de la Barca, opción C, Quevedo, opción D, Góngora. La opción correcta es A, López de la Vega. La siguiente pregunta nos indica, el género dramático se representa principalmente a través de opción A, narrativa, opción D, B, el diálogo de, a ver, la opción A es la narrativa, la opción B es el diálogo, C, la descripción de lírica. ¿Cuál es la opción correcta? la B, El diálogo. Recordemos que el género dramático tiende a tener un orden de estructura en donde explica escenarios, la trama, el diálogo, porque al ser dramático debe de tener precisión en el momento de la redacción. La siguiente pregunta, ¿cuál es un ejemplo de polisemia? Opción A,
banco, institución, asiento. Opción B, frío, calor. Recordemos que aquí nos indica la opción B, frío, calor, eso es un sinónimo o un antónimo. Un sinónimo. Ya, esto es un antónimo, porque el antónimo es lo contrario. Si nos dice que hace frío, lo contrario vendría a ser calor. Si nos dice que hace calor, lo contrario vendría a ser Frío. exacto. La siguiente opción nos dice que es la C, rápido, lento. ¿Eso qué es? Ese sí es, si no me equivoco, es sinónimo. Ya, aquí nos dice que tenemos la opción C, que es rápido. Ok, se establece que es rápido. Pero también nos indica que es lento. ¿Es un sinónimo o es un antónimo? Entonces, como nos indica eso, para mí, si no me equivoco, es un antónimo. Es un antónimo porque nos está diciendo que está caminando rápido. Y lo contrario de caminar rápido sería caminar lento. Entonces, esa opción la descartamos. La opción D nos indica correr, caminar. ¿Esto es un sinónimo o un antónimo? Antónimo. Ok, entonces la descartamos porque nos dice que es un ejemplo de polisemia. Entonces, la opción que nos queda es la opción A, banco, institución, asiento. Descartamos primero las opciones que sabemos la definición y de allí nos queda la opción de la respuesta correcta. El siguiente ítem nos indica la palabra árboles está en número singular, plural, dual o neutral. La B. Plural. ¿Por qué es plural? Porque árboles, ahí dice que está en números y para mí es plural. Ok, recordemos que cuando le ponemos E y la S, eso hace que el término pase de singular a plural, porque estamos hablando de más de una unidad. Si fuese árbol, allí fuese singular, pero como nos dice que es árboles, es plural. La siguiente pregunta nos indica, en la oración, ella canta muy bien, el núcleo del predicado es, opción A, ella, opción B, canta, opción C, muy, opción D, bien. ¿Cuál es la opción correcta? La B, porque ella está cantando. Exacto, quien canta es ella. Es la misma pregunta, así como la hizo, esa es la forma correcta de cómo detectar el predicado. La siguiente pregunta nos indica, la rima consonante se da cuando. Opción A, coinciden solo las vocales. Opción B, coinciden vocales y consonantes. Opción C, no hay coincidencia. Opción D, solo rima al inicio. La respuesta La B. correcta, la B. Coinciden vocales y consonantes. ¿Qué es una fábula? La fábula, opción A, una narración corta con animales que hablan y dejan una moraleja. Opción B, una narrativa extensa sobre héroes. Eso no vendría a ser una fábula. Recordemos que las fábulas son historias cortas. La opción C, un poema religioso. Eso no es la correcta porque estamos hablando del género lírico, entonces no es la correcta. La opción D nos indica una obra dramática, entonces eso pertenece a otra situación completamente distinta. Entonces la respuesta correcta de este ítem sería La A, porque la fábula siempre cuando termina deja una moraleja. exactamente, recordemos, ese es el secreto para detectar una fábula, siempre nos va a dejar una moraleja. La pregunta 29 nos indica, en el poema, la repetición de una palabra al inicio de varios versos se llama, opción A, anáfora, opción B, hiperbatón, opción C, metáfora, opción D, antítesis. ¿Cuál es la La A. respuesta? La A, la anáfora. Ok. Recordamos que es la anáfora.
La anáfora es cuando tú haces una palabra al inicio y otra se llama así, y más o menos termina, si tienes una palabra, escribes algo y tiene otra que así mismo puede ser con la misma letra, y para mí eso es una anáfora. Exacto, eso vendría a ser en pocas palabras. Es una figura literaria de repetición que consiste en repetir una o varias veces al inicio del verso o frase consecutiva para dar ritmo, énfasis o intención de intensidad al mensaje. La respuesta correcta sería la A. La siguiente, la última pregunta, nos indica qué tipo de texto busca convencer al lector mediante argumentos. Opción A, narrativa, opción B, expositiva, opción C, argumentativo, opción D, descriptivo. ¿Cuál es la La C, opción? La C, argumentativo. ¿Por qué es argumentativo? porque cuando tú escribes algo y tú eres un lector de argumento, tú dices, esta palabra es argumentativa, y entonces tú ya sabes, entonces ya no te puedes equivocar. Exacto, porque cuando es narrativo, tiene que narrar hechos. Cuando es expositivo, expone precisamente esos hechos. Cuando es descriptivo, describe los hechos detallados, pero cuando es argumentativo, nos da la oportunidad de expresar nuestra forma de pensar, de expresar lo que entendemos de cierto tema, y eso nos da la oportunidad de llegar al lector de una forma directa y permitir tener lo que es la conversación con el lector y poderlo convencer. Por eso la opción correcta es argumentativo. Ahora, ya vimos lo que es el cuestionario y lo repasamos. Recuerden que el cuestionario aquí donde pueden ver en la pantalla dice cuestionario resuelto. Recuerden que lo resolvimos nosotros juntos en clase. También tenemos lo que es la tarea en casa y la tarea en clase. Estas son actividades para reforzar el material que hemos visto en estos días, que es el cuestionario, y poder rendir el examen de forma correcta, sin ningún inconveniente, y poder sacar la mejor nota posible al respecto. Algo súper importante, si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa, que con gusto les puedo contestar, siempre y cuando sean dudas académicas, dudas administrativas directamente con la coordinadora. Algo súper importante, estoy compartiendo pantalla para que pueda quedar evidencia de los estudiantes que se conectaron a la clase del día de hoy. Los estudiantes que no se pudieron conectar, recuerden que vamos a rendir examen mensual. No solo eso, sino que el cuestionario ya se encuentra resuelto en la plataforma educativa para que puedan visualizarlo. Y los que no pudieron conectarse, reitero, recuerden, si tuvieron una fuerza mayor, presentar lo que es el justificativo por el cual no pudieron asistir. Si fue por motivos de luz o conexión a internet, es un documento firmado por el representante y adjunten lo que es la foto de la cédula y lo envían a la coordinadora académica. Por motivos de salud o fuerza mayor, en el hospital se les dan certificado médico, solo tendrían que solicitarlo. Como pueden visualizar en pantalla, la clase del día de hoy, viernes 5 de septiembre, la finalizamos con la estudiante Doménica Moyano, estudiante activa y participativa dentro de la clase. Fue un placer estar con usted, Doménica. Gracias por conectarse y no dejarme solita en esta clase. Le extiendo la invitación para que se siga conectando, porque nos vamos a hacer súper amigas en esta clase, ya que vamos a estar nosotras, pues no. Esperemos que A en mí la me siguiente gusta, clase. a mí me gusta lengua, es la más materia que me gusta a mí, lengua y estudio social, es la mejor materia que me Entonces, gusta. la invito a que se lea La Metamorfosis. Esta es completamente gratuita y no está en internet y no es larguísima. Busqué la versión resumida y va a ver que con eso nosotros nos vamos a poner a leer super historias y vamos a poder desarrollar lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y las historias pues también de estos mismos autores que muestran una perspectiva muy distinta de lo que ellos querían escribir en su época. Espero verla en la siguiente clase y que se nos agregue Castro, que el día de hoy me falló, pero ya en la siguiente clase ha de estar. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, mis. Chao.